Siguiendo con la ampliación de este nuestro primer tema, la auditoría ética, en esta ocasión les presento la integración de la ética, de los componentes éticos en los sistemas de gestión, ¿no? Ahí está la presentación, pues ya estamos en el tercer componente del ámbito de aplicación, ¿no? La integración de la ética en los sistemas de gestión. Bueno, la integración de la ética en los sistemas de gestión se refiere a la incorporación de controles en materia ética en los sistemas y procedimientos utilizados en ciertas áreas de la institución que son sensibles y están expuestas a riesgos de comportamientos antiéticos, ¿no? Yo les voy a presentar 10, probablemente pueda haber algunos más, ¿no? Bueno, el 10º de hecho es la apertura a algunos más, serían 9 concretamente. El primer ámbito de integración de lo ético en la gestión está referido a los recursos humanos, ¿no? Al reclutamiento, a la selección, a la promoción, a la compensación y a los incentivos que generalmente tienen o se dan en estos departamentos. Esta área tiene una importancia fundamental por cuanto incide directamente en las capacidades de los integrantes de la organización para contribuir a un clima ético positivo. Debe preverse la aplicación de procedimientos para garantizar que el recurso humano posea los perfiles idóneos y que su administración observe y promueva la aplicación de los principios y valores éticos que rigen la gestión organizacional. Este aspecto de la contratación relativa a los recursos humanos generalmente recae en profesionales como ustedes, ¿no? Ligados a la administración y a la gestión empresarial. Generalmente los formados en administración de empresas tienen esa tarea de contratar los recursos humanos, ¿no? Miren, esta es un área muy sensible porque la contratación de los recursos humanos siempre debe hacerse en lo objetivo, considerando aspectos inherentes a la competencia, a los méritos del postulante, pero también tienen un ámbito subjetivo que es la calidad humana de las personas que se contratan, porque esta calidad humana es la que determina también el ambiente ético, ¿no? Es una función muy delicada y que en determinado momento una institución puede auditar si es que se lo propone, ¿no? Si es que ha habido corrupción en esta área. Luego en el número 2 está la administración financiera. Bueno, siempre la administración de recursos ha sido un ámbito vulnerable a la ética institucional. Normalmente en las instituciones privadas, la administración financiera tiene otro componente, es la institución pública, la que administra fondos sin fondo, podríamos decir, ¿no? Estoy refiriéndome al tesoro público. Y entonces esta administración de fondos que no tienen un dueño visible suelen ser sujeto de tentación, ¿no? Donde los miembros de una institución a veces ven formas de lucrar con la administración financiera. No se olviden que a diario vemos noticias donde los funcionarios
públicos y a veces también privados se corrompen por utilidades ilícitas. Lo más cercano que yo recuerdo tiene que ver con la adquisición de respiradores, unos respiradores mecánicos españoles, ¿no? Que al final costaban $10,000, pero luego se los adquirió por más de $28,000. Entonces, cosas que tienen que ver con la administración financiera y que las instituciones declaran componentes éticos, que luego obviamente son sujetos de una revisión, de un proceso o de una auditoría. Luego está la contratación administrativa. Las instituciones no solamente contratan personal, sino también contratan servicios que se pueden terciarizar, o personal eventual, ¿no? Todo esto debe conducirse con transparencia e igualdad, de tal manera que también las contrataciones que van hacia el ámbito administrativo, pues todos los que postulen sientan que tienen los mismos derechos, ¿no? Y luego obligaciones. Por ejemplo, en la contratación de servicios, en la licitación de bienes y servicios, pues los que van a ser contratados deben sentir que se respeta sus derechos, sus obligaciones, que va a ser un proceso transparente, equitativo, justo. Bueno, aunque en Bolivia tenemos esta cultura del diezmo, ¿no? Donde este tipo de contrataciones están sujetas a diríamos, a un aporte que tienen que hacer penosamente las instituciones que quieren ganar una licitación. Son aspectos muy sensibles al comportamiento ético y por eso forman parte de la integración de componentes éticos en los sistemas de gestión. Miren, en la administración pública todo esto está normado éticamente, pero no se cumple. Porque como decimos aquí, echa la ley, echa la trampa, siempre hay un vacío jurídico donde los que tienen cierta muñeca, cierta influencia, pues pueden lucrar, ¿no? Bueno, en el número 4 está la transferencia de recursos. Los recursos que una institución recibe deben ser siempre transferidos considerando los fines previstos. Y deben haber mecanismos de control. Miren cuán penoso es a veces enterarse que llegan fondos que deben ser transferidos a poblaciones, a sectores vulnerables de la población, en aspectos como la salud, la educación, la alimentación, el mejoramiento de la vivienda, el saneamiento ambiental. Y estos recursos no son empleados como se deben. Esta transferencia no se realiza en forma adecuada y por supuesto se vulnera el fin que tiene la institución en este sentido. Nosotros debemos recordar lo referido al FONDIOC, ¿no? A este fondo para los pueblos indígenas, originarios, campesinos, que es un porcentaje del IDH, una conquista que han logrado los pueblos indígenas para tener un fondo, al igual que las universidades tienen un fondo, un porcentaje del IDH. El FONDIOC implicaba una cantidad de dinero para inversión en proyectos de fortalecimiento, sobre todo económico, ¿no? Y miren en qué ha terminado, en una corrupción terrible, en transferencia de fondos a cuentas particulares, en un uso y abuso de dineros que pues al final no eran de nadie, pero eran para los pueblos indígenas. Y que terminó en un gran escándalo de corrupción que todavía se ventila en un juicio, ¿no? Bueno, en el número 5 está el otorgamiento de permisos, ¿no? Que generalmente depende del Departamento de Recursos Humanos y que tiene dos grandes debilidades.
Por un lado, a veces se otorgan permisos indebidos, ¿no? Innecesarios, porque a veces en las instituciones públicas y también en las privadas alguien tiene un poco más de influencia y puede conseguir un permiso y bueno, irse con los amigos o irse a pasear y no cumplir, ¿no? El fin previsto. Por eso este es un área sensible que debe también vigilarse, ¿no? De que se cumpla en forma correcta, de que no exista una prebenda, de que no exista pues el abuso de esta facultad que tienen los empleados en las instituciones. Luego están en el 6 los trámites administrativos, ¿no? No se olviden que en nuestra cultura de instituciones, sobre todo públicas y alguna que otra privada, existe eso de que el trámite administrativo no se mueve si no se pone algo de aceite, ¿no? Y por aceite pues se entiende un poco de dinero, una coima, al final que deriva en una conducta antiética. Y a la que se prestan muchas instituciones donde hay que hacer trámites, donde hay trámites que tienen un valor agregado y una urgencia, y las instituciones públicas están llenas de este tipo de infracciones, ¿no? Aunque de un tiempo a esta parte se está tratando de controlar, incorporar el gobierno electrónico, hacer puentes de donde ya no intervengan las personas y no sea un poco más informatizado, ¿no? Hay todo un esfuerzo para que este sector de los trámites cumpla este componente ético. Luego, en el número 7 está el manejo de la información confidencial o de uso restringido. Normalmente, pues son los asesores legales, los responsables del sistema, los contadores, quienes acceden a información confidencial, y normalmente sus contratos suelen tener una denominada cláusula de confidencialidad, justamente para prevenir que la información de una institución o empresa salga y caiga en manos indebidas, ¿no? Esta es un área también muy sensible y hay instituciones, por ejemplo, como impuestos internos, que tienen áreas muy sensibles de confidencialidad. Por ejemplo, miren, yo les cuento, les doy un ejemplo, ¿no? Cuando se va a producir una batida de impuestos, se supone que es una irrupción brusca en el sistema para encontrar flagrancia en delitos impositivos. Pero no falta el que llama a alguien o avisa a alguien porque ya tiene una cierta vinculación y esta información confidencial la adelanta, de tal manera que los afectados pues cierran el negocio, ya toman recaudos para que no sean sujetos de una revisión, ¿no? Ni hablar de los operativos que tienen que ver con el narcotráfico, donde pues hay información confidencial que se comunica a los narcotraficantes con anticipación y que obviamente tiene un componente de rédito para este individuo que viola la confidencialidad de los operativos y bueno, son conductas tremendamente antiéticas, ¿no? Luego están aquellas actividades en las que se presenta injerencia política. Normalmente esto se da en las instituciones públicas y obviamente esto implica el abuso, el uso y el abuso de ciertos poderes, de ciertas facultades que tienen ciertas autoridades,
justamente al interior de instituciones donde esta injerencia puede implicar acomodar personal, direccionar licitaciones, crear empresas fantasmas, en fin, ¿no? La injerencia política no es buena en el ámbito de las instituciones y da lugar a muchos aspectos de corrupción. Bueno, en el número 9 está la atención de denuncias y comunicaciones sobre eventuales conductas antiéticas y conflictos de intereses. Miren, esto es algo que se repite porque los canales formales o informales no solamente para la presentación de aportes o sugerencias, sino también para las denuncias, es muy importante. De hecho, yo he trabajado mi tesis de maestría en Administración Pública y Gobiernos Autónomos. Justamente he trabajado un programa de fortalecimiento en la lucha contra la corrupción. Yo hice esta maestría en una universidad española, ¿no? La Universidad de Santiago de Compostela, y nos obligaron a hacer una intervención pública, ¿no? Que nuestros productos de las tesis estén orientadas al fortalecimiento de la gestión pública. Bueno, en algún momento les puedo comentar o compartir algo también de lo que he trabajado en ese momento y que sigue hoy y seguirá vigente mañana, ¿no? Porque la lucha contra la corrupción es una lucha permanente. Y finalmente pueden haber otros aspectos relevantes que tengan que ver con la actividad de la organización y ciertos niveles de riesgo que deben incorporarse, ¿no? En los componentes de gestión, en los componentes éticos dentro de la gestión administrativa, componentes que luego serán pasibles de una auditoría ética.